Continuamos con La Noche. El programa La Noche de NTN 24 habla con los líderes latinoamericanos presentes en el tercer simposio anual Democracia en las Américas, que se lleva a cabo en la ciudad de Miami. Nuestra directora Claudia Gurizati sostuvo una reveladora entrevista con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y primer secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, quien es uno de los principales oradores del evento. Iglesias habló sobre la importancia de la integración en la región, las amenazas que enfrenta la democracia en el continente y la polémica que ha generado la invitación de Panamá al régimen de los hermanos Castro para asistir a la próxima Cumbre de las Américas. ¿Qué tal, compañeros y televidentes de NTN 24? Como siempre, un placer saludarlos en Miami-Dade College, en la ciudad de Miami. Seguimos en la cobertura del tercer simposio Democracia en las Américas, que es promovido por la Fundación Zambrano Inc. Hemos estado conversando con los líderes, con los expresidentes, con las personalidades que vienen a discutir precisamente el tema de los retos de la democracia, por supuesto que en nuestra región. Dentro de las actividades hay una que realmente merece gran consideración, es el lanzamiento de un nuevo libro, América Latina en una nueva era de la globalización. Son 14 ensayos escritos por personalidades de la región en honor al doctor Enrique Iglesias, con quien vamos a conversar en estos próximos minutos. Es un placer y un honor saludarlo esta tarde. Para mí también, mucho gusto. Doctor Enrique Iglesias, usted como esta persona que ha liderado la integración en América Latina, como lo decíamos al comienzo de la entrevista, en su actuación como presidente por muchísimos años del Banco Interamericano de Desarrollo, también como secretario posteriormente de la Secretaría General Iberoamericana. ¿Qué deberíamos hacer en la región para realmente comenzar de nuevo y que sea una realidad definitivamente esta integración? Mire, no la hemos logrado. En el fondo yo estuve en la primera oportunidad que se hizo un lanzamiento de integración, que fue en el año 59, cuando en Montevideo se crea la llamada Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC. En aquel momento mi generación soñó con la integración y pensamos que realmente era la puerta abierta a tener otra América Latina más unida, más creativa en la colaboración conjunta. Pero pasan 50 años y el comercio dentro de América Latina es solamente el 19% del total. No se puede decir que es un éxito. Creo que hemos tenido quizá objetivos demasiado ambiciosos. Nos propusimos cosas que quizá eran punto de llegada y no punto de partida. Y dejamos de hacer lo que es obvio, fortalecer la integración, fortalecer la infraestructura, programas específicos en el campo de la energía, de los transportes, de la cooperación entre los institutos de investigación, que hubieran sedimentado una cantidad de pilares sobre los cuales construir objetivos más ambiciosos. Claro, todos somos generales después de la batalla, ¿verdad? Entonces, claro, pero en ese momento yo creo que este es el momento que hay que revisar esas ilusiones y volverlas a hacer prácticas, que sean realmente objetivos concretos. ¿Cómo hacer para que sea la democracia realmente el eje que una y que logre la integración latinoamericana? Usted muy bien sabe que nosotros en el hemisferio tenemos esta Carta Democrática de la OEA y que todos los gobiernos se han comprometido a defender. Pero ¿qué está haciendo falta para que realmente sea la democracia el elemento que cohesione, que una, que integre realmente a los latinoamericanos? Primero, que los políticos, que son los que dirigen estos procesos, asuman la integración como un compromiso fundamental, no como una cosa que se hace como de costado. Los empresarios están dando un ejemplo, porque hoy en día hay más de 500 empresas multilatinas. Son empresas que viven con esta realidad, con estos sistemas jurídicos, comerciales. Ellos ven que hay una masa crítica en este momento, que son 7 trillones de dólares, que es el producto de toda América Latina, que tiene que crear un ambiente para hacer cosas juntos. Los empresarios la ven, pero a nivel político todavía yo diría que no es así. Y no se ponen de acuerdo en cosas elementales, asumimos compromisos que luego no se respetan, eso crea frustración, crea desilusión y comenzamos con el desencanto. Entonces generalmente creamos otra cosa. No, yo creo que la integración hoy, si para mí era importante en 50 años, hoy con el mundo en que estamos mucho más. Porque es un mundo que va en caminos de fragmentación, de hacer asociaciones que de alguna manera pueden llegar a violar los acuerdos globales en los que todos soñamos. Entonces, para mí en este momento lo importante
es que haya un compromiso político de entender que hoy la integración es un instrumento fundamental para poder realmente navegar en este mundo cada vez más complicado. ¿A usted le preocupa no la ideologización reciente en América Latina, esta separación gracias a esa ideologización de los mínimos y los parámetros democráticos? Mire, en general, el otro día vi una publicación muy buena en el Economist donde hablaba que hay un retroceso en materia de democracia en general. Y si la crisis económica se hace más profunda, creo que eso también podría llevar a que se perdiera de vista los grandes objetivos de la democracia. Sería un enorme retroceso histórico. Todos soñamos en el año 90, cuando se habían recompuesto habían terminado las grandes dictaduras, soñamos que realmente empezaba una nueva etapa. Yo creo que eso todavía no es una realidad y por el contrario, mi impresión es que si las cosas internacionales continúan en esta confusión, creo que podemos tener mayores retrocesos, como ya lo estamos viendo, no solamente en América Latina, en otras partes también. Mire, doctor Enrique Iglesias, usted manifestaba en el anterior encuentro, en el simposio de la CAF en Washington, hace apenas pocas semanas, que tiene una preocupación muy profunda y tiene que ver con un tema muy delicado, al que usted se refería como un nuevo oscurantismo de estas épocas que estamos viviendo. ¿A qué se refería exactamente? Mire, yo creo que en este momento se están produciendo fenómenos que nunca hubiéramos soñado. Estos fenómenos que están ocurriendo hoy en día en el mundo islámico, por ejemplo, estas cosas que son realmente, volvemos a la Edad Media. ¿Cómo es posible que el mundo tenga que ver hoy eso que queríamos definitivamente superado? Como queríamos superado que se usaran las armas químicas. Todas esas cosas que realmente están de vuelta en la superficie. Y yo digo, pero ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué le está pasando al mundo? Sobre todo con estos problemas de nacionalidades, de religiones, de razas. Hay una retomada de aspectos que son verdaderamente lamentables. Y eso es lo que yo le digo que es un momento de gran desazón, que hay que tratar de frenar con puentes de entendimiento que puedan acercarnos y no separarnos. ¿Y qué tan frágiles estamos en América Latina frente a estos fundamentalismos que hay en el mundo? Formamos parte del mundo. Por suerte nosotros no tenemos estos grandes conflictos mundiales. Por suerte, todavía América Latina, yo le diría que en términos generales es una región de paz. Pero tenemos otro fenómeno que me está relacionado, que es la violencia, el terrorismo que existe en nuestras calles. Eso es un fenómeno realmente que ha adquirido dimensiones sumamente preocupantes, porque no son fenómenos que puede enfrentar un solo país, afectan a varios países. Entonces yo creo que en todo esto me parece que son de los nuevos elementos que hoy amenazan la convivencia pacífica y dentro de esa convivencia la defensa de la democracia. Doctor Iglesias, ¿usted realmente cree que vamos a ver democracia en Cuba? Yo creo que en todos nuestros países, yo soy optimista, sí. Yo creo que hay procesos que están evolucionando y creo que van en la buena dirección para tener eso que aspiramos. La gente quiere eso. Y nosotros como latinoamericanos tenemos unos ciertos valores que nos comprometen a todos. Yo creo que las cosas ya van a cambiar. ¿Y usted cree que en Venezuela va a ser posible que salgamos de la crisis que estamos viviendo, una crisis que todos sabemos abiertamente es una crisis frente a los valores democráticos? Creo que se pasan momentos difíciles, pero me parece que hay que buscar puntos de entendimiento para que la gente realmente se siente, converse y empiecen a acordar en las bases de un mundo pacífico. Nadie quiere la violencia en el fondo. Nadie quiere, en el fondo todo el mundo quiere vivir en paz, pero tener oportunidad de vivir no solamente en democracia, sino en democracia que genera oportunidad de trabajo, de empleo y de condiciones de vida. Si no, la democracia pierde visibilidad y pierde sobre todo aceptación por la gente. ¿Y qué debe hacer? ¿Cuál debe ser el papel de la comunidad regional, de los diferentes estados del hemisferio para lograr consolidar las democracias en nuestra región? Bueno, yo creo que hay que fundamentalmente sentarse en una mesa y acordar movimientos claros que nos lleven a ir construyendo el espacio de integración por etapas en sectores, más que aspirar a estos grandes acuerdos de una tarifa externa común, que siempre son cosas muy complicadas para poner en marcha, ir avanzando por etapas para llegar un poco a este objetivo. Mire, usted dentro de sus últimas actuaciones como secretario general iberoamericano, sí, ya en ese entonces como secretario general iberoamericano en la cumbre iberoamericana, pues nos acompañó en Panamá. Ahora en Panamá sigue la próxima cumbre de las Américas y a esa cumbre Panamá ha invitado a Cuba. ¿Usted está de acuerdo con esa invitación a un país no democrático como Cuba? Yo creo que sí, yo creo que cuanto más oportunidad tengamos de poder conversar unos con otros, siempre hay que aprovecharlo. Pero doctor Enrique Iglesias, si América Latina tuvo en la última década un crecimiento económico magnífico y a pesar de ese crecimiento económico que era envidiado en el resto
resto del mundo, no pudimos realmente superar a fondo el tema de la desigualdad, por lo menos al ritmo en el que queríamos que fuera superada. ¿Cómo vamos a hacer en la próxima década y en estos próximos años cuando se viene una desaceleración económica clarísima en algunos países, incluso de crecimiento económico? ¿Cómo vamos a hacer para superar esa desigualdad si ya no lo hicimos en la época de la bonanza? Lo primero, la desigualdad no es un tema solamente que nos afecta a nosotros. Usted ha visto ahora cómo este tema se ha puesto de moda en el debate en los Estados Unidos, por ejemplo, y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Y sí que hay un fenómeno en el funcionamiento de la economía que acentúa la desigualdad. Ese es un tema que hay que abordarlo con políticas específicas. En América Latina perdimos quizá la oportunidad de la última década dorada de hacer cosas más concretas. Avanzamos, el producto creció, pero la desigualdad no decreció. Entonces yo creo que sí, hubo algunas señales de crecimiento, pero es necesario, yo creo, que ahora que viene un periodo donde el viento de cola que teníamos del mundo internacional, sobre todo de China, comienza a perder ritmo, vamos a tener que hacer cosas mucho más incisivas todavía, porque en ese clima de crecimiento magro podemos tener realmente tendencias que se profundizan la desigualdad. Bueno, y América Latina entonces también está ante el peligro, con esta desigualdad no superada, de que sigan proliferando los populismos. Los populismos es un virus que está en la izquierda y en la derecha. Yo creo que es necesario de alguna forma enfrentarlo con cuidado, porque es muy fácil recurrir al populismo, pero más tarde o más temprano se cobra la cuenta. Es decir, los populismos llevan siempre a puntos de crisis que son inevitables. Entonces yo creo que es importante ser realista en estas cosas, tener políticas sensatas, políticas que son respetuosas de los grandes balances macroeconómicos, y a partir de ahí tratar de evitar que nos seduzcan de un lado o de otro los populismos, que en definitiva siempre terminan en crisis. Bueno, usted que está tan optimista, doctor Enrique Iglesias, ¿sí cree que Cuba pueda llegar a algún compromiso frente al tema democrático en la próxima Cumbre de las Américas? ¿Esa invitación generosa de la comunidad internacional sí va a servir de algo? Esperemos que avancen las cosas a través del diálogo, como le digo últimamente. Bueno, doctor Enrique Iglesias, muchas gracias, y vamos a estar obviamente siguiendo la presentación de su libro, que va a ser muy interesante para quienes le seguimos. Muchas gracias, es un esfuerzo de amigos sobre todo, y se han portado muy bien, yo me siento muy agradecido. Nosotros seguiremos en el cubrimiento acá desde Miami, en el Miami-Dade College, del tercer simposio Democracia en las Américas, que reúne a una gran cantidad de importantes líderes de la región, de innovadores sociales, de personalidades, de defensores de los derechos humanos, todos reunidos precisamente para hablar de los retos de la democracia. Seguiremos informándoles a todos ustedes, queridos televidentes y compañeros de NTN 24. Gracias. Era la entrevista de nuestra directora Claudia Burizati al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y primer secretario general iberoamericano Enrique Iglesias. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos, porque NTN 24 habla primero con los líderes latinoamericanos presentes en el tercer simposio anual Democracia en las Américas, que se lleva a cabo en la ciudad de Miami. Ya regresamos con La Noche.